Mi madre intenta incriminarme por la cosa horrible que hizo su hijastro enviándome a la cárcel, pero ahora quiere que la perdone porque todos están asqueados con lo que hizo. Tengo 21 años. Estaba a punto de graduarme de la universidad, pero mis sueños han quedado completamente destrozados. Me expulsaron de la universidad porque me arrestaron por conducir bajo la influencia del alcohol agravado, entre otras cosas. Antes de juzgarme, por favor, escúchame. Sí estaba borracha, pero no hice nada. Ni siquiera estaba conduciendo un coche. Simplemente, estaba en el coche que terminó atropellando a una chica en la calle. Te voy a contar todo porque necesito desahogarme. Necesito sacarlo todo en algún lugar, realmente necesito esto. Mi hermanastro Wes, de 18, había sido quien conducía el coche. Mi madre lo había enviado a recogerme de un bar al que había ido a celebrar el cumpleaños de una amiga. Yo había llamado y le había pedido a mi madre que viniera a buscarme, porque no podía encontrar un Uber y me había emborrachado demasiado como para irme sola a casa. Mi madre prometió venir a buscarme, pero en su lugar envió a mi hermanastro. Su excusa fue que él estaba cerca pasando el rato con amigos, así que esto era más conveniente. Cuando Wes vino a buscarme, dudé en subirme a un coche con él. Tenía la licencia suspendida debido a un cargo anterior por un incidente de ira al volante. Yo estaba borracha y realmente no tenía opción. Era bastante tarde por la noche, así que tuve que subir al coche. En cuanto me subí, me di cuenta de que Wes iba demasiado rápido. Le rogué que bajara la velocidad, pero no lo hizo. En cambio, se me burló y me llamó algunos nombres despectivos porque había salido a beber. Las cosas todavía están un poco borrosas para mí en estas siguientes partes. En algún lugar del camino, Wes golpeó a alguien. Recuerdo que el coche tembló violentamente y que él siguió conduciendo incluso después de que escuché a la chica gritar. De alguna manera, eso me despejó de inmediato la borrachera. Estaba aturdida, pero aún así le rogué a Wes que se detuviera y se asegurara de que la chica estuviera bien. Condujo directo a casa. Después de llegar a casa, empezó a llorar y le contó a mi madre lo que había hecho. A la mañana siguiente, la policía vino a tocar nuestra puerta. Obtuvieron la matrícula de Wes de una cámara de seguridad. Lamentablemente, no se podía ver quién conducía. Mi madre les dio mi nombre. En ese momento no sabía por qué lo hizo. Yo estaba asustada y en pánico cuando los policías me llevaron. Mamá simplemente apartó la mirada y no dijo nada. Más de un mes después, finalmente descubrí por qué lo hizo. Una cosa que debería decir es que mamá amaba mucho más a Wes, no sé por qué. Quizás porque es hombre, quizás porque conecta con él, no lo sé. Nunca pestañeó cuando él me hacía algo malo. Empezó a sacrificar mi felicidad por su bien, Wes era su favorito, era su hijo dorado. Pero nunca pensé que realmente me sacrificaría por él hasta este punto. No fue hasta que mi tía confrontó a mi madre que supe la verdad. Mi tía intentó conseguir que mi madre confesara durante todo un mes. Finalmente, mamá se quebró y aceptó que intencionalmente dio mi nombre cuando Wes fue quien atropelló a la pobre chica. Mamá argumentó que Wes estaba demasiado asustado, que habría ido a la cárcel si la policía lo atrapaba y que podría haberse quitado la vida si era arrestado. Él acudió a ella en busca de protección y ella solo lo estaba protegiendo. Por eso me sacrificó. Pensó que sería un tirón de orejas, ya que yo no tenía antecedentes. Bueno, se equivocó. La víctima resultó gravemente herida y su familia presentó cargos usando a los mejores abogados. Yo estaba hecha un desastre. Afortunadamente, mi tía consiguió la confesión de mamá grabada y la presentó a la policía. Arrestaron a Wes, pero salió bajo fianza. Ese idiota confesó cuando los policías lo interrogaron un poco demasiado fuerte. El proceso legal sigue en curso, pero no estoy aquí para hablar de eso. Es solo que ahora todos a nuestro alrededor saben la verdad. Están crucificando a mi mamá porque todo el mundo está disgustado con ella. Ha estado llamándome y enviándome mensajes de texto. Me dejó mensajes de voz llorando, soltando algunas tonterías sobre que somos familia, así que debería perdonar y olvidar. No creo que pueda hacer eso, ella y Wes arruinaron mi vida. No solo estuve detenida, sino que también me enviaron a la cárcel porque no me declaré culpable de los cargos. Estuve en la cárcel durante 3 días enteros porque no había nadie para pagar mi fianza. Mis amigos son todos estudiantes universitarios sin dinero como yo, así que no tienen ese tipo de dinero para cuando uno de sus amigos es enviado a la cárcel por error. También está el hecho de que todos los que tenían dinero estaban demasiado enojados conmigo por haber hecho lo que les dijeron que hice. Mi madre, por supuesto, no iba a pagar mi fianza. Tomó 3 días porque mi padre tuvo que volar desde otro país para sacarme. Como mi tía se había ido de vacaciones con su familia, tampoco pudo sacarme. Papá y mi tía regresaron tan pronto como pudieron, y fueron ellos quienes me sacaron de la cárcel. Fue una experiencia horrible, todavía estoy mentalmente hecha polvo por eso.
Me expulsaron de la universidad debido al arresto y la mayoría de mis amigos también se alejaron de mí. Estuve sola y volviéndome loca durante ese tiempo. No pude obtener pruebas sólidas de mi inocencia, hasta el día en que mi tía consiguió esa grabación de mi mamá y Wes confesando lo que hicieron. A mi tía le tomó más de un mes conseguir que confesaran. Estaba tan por los suelos que estuve al borde de terminar conmigo misma. Mi papá fue quien conocía estas señales, y me envió a terapia inmediatamente para evitar que hiciera algo estúpido. También me habrían puesto en una retención psiquiátrica si las cosas hubieran continuado. Me siento completamente rota ahora mismo. Mis amigos que me abandonaron están tratando de hablar conmigo de nuevo porque mi mejor amiga, que creyó en mí y se mantuvo en contacto conmigo, les ha informado sobre lo que pasó. La noticia se difundió rápidamente y ahora todos los que me juzgaron y se alejaron de mí han estado tratando de reconectarse conmigo. También están siendo extremadamente duros con mi madre y su familia por lo que habían hecho. Ahora los llaman con una variedad de nombres, y a mi madre especialmente la están juzgando por arrojar a su propia hija debajo del proverbial autobús por el bien de su hijastro. Por eso mamá ha estado tan decidida a hacerme perdonar y olvidar para que todos podamos seguir adelante. No sé por qué piensa que esto funcionará. El caso seguirá, y mi hermanastro va a meterse en problemas por atropellar a la pobre chica y huir. Puede que esté en libertad bajo fianza, pero de todos modos irá a la cárcel. Creo que mi madre quiere que yo perdone y olvide para poder decirles a todos que como yo la perdoné, ellos deberían perdonarla también. No estoy muy segura de su lógica, pero esta es la única explicación que tengo. No se había molestado en disculparse conmigo ni intentó acercarse a mí una vez que salí bajo fianza. No la bloqueé ni nada por el estilo, simplemente, nunca llamó ni siquiera dejó un texto antes de que se supiera la verdad. A veces la veía conduciendo con Wes y pasándoselo bien. No tienes idea de cuánto dolió cuando vi esas cosas. Entonces supe que a mi madre no le importaba en absoluto, pero ni siquiera intentó disculparse conmigo por lo que hizo. Ahora espera que haga lo que ella quiere y reconstruya su reputación en la comunidad. Mi papá e incluso mi tía están furiosos. Estoy bastante segura de que quieren decirle a mi mamá que se largue. No voy a mentir, pero creo que ya lo han hecho, razón por la cual aún no ha aparecido en la casa de mi tía. Mi tía dejó claro que llamaría a la policía a mamá si se atrevía a aparecer. Creo que esa amenaza está haciendo que solo me acose por teléfono. Sé cómo se sienten papá y mi tía con respecto a esta situación, pero no me han presionado para hacer nada. Me dijeron que depende de mí decidir qué quiero hacer con mamá. También está lo de la demanda. Mi papá quiere que demande a mamá por difamación, porque ella sabiendo la verdad dijo a todos que yo fui quien causó el accidente. Ella tendrá problemas de todos modos, ya que ha mentido a la policía. Pero yo también tengo la opción de presentar cargos en su contra, cargos civiles. Me inclino demasiado hacia la opción de hacerlo, mi madre se lo merece. Sé que vine aquí a desahogarme, pero si tienen algún consejo para mí, será realmente útil. Edición. Creo que ustedes se han confundido por cómo mi mamá logró demostrarle a todo el mundo que yo fui quien causó el choque. Ella sabía que yo no podría conducir un coche, tampoco tengo uno, y que por eso pedí que ella me recogiera. Podría haberles dicho eso a todos, pero no lo hizo. Afirmó que Wes y yo habíamos ido al bar juntos y que el accidente ocurrió cuando volvíamos a casa. Incluso les dijo a los policías que la familia me había advertido sobre mi conducción temeraria, y sabía que esto pasaría si no escuchaba. Demasiadas personas testificaron en mi contra, así que en cierto modo perdí el caso. Básicamente no tenía pruebas para demostrar que yo no estaba conduciendo el coche. Teníamos cámaras de seguridad en casa, pero mi mamá afirmó que no funcionaban y que habían estado inactivas por un tiempo. Creo que borró a propósito las grabaciones para que no demostraran que yo no estaba conduciendo el coche. Las imágenes habrían mostrado claramente a Wes saliendo del asiento del conductor, mientras yo estaba en el asiento del pasajero. Era bastante tarde por la noche, así que ninguno de los vecinos vio nada que probara mi palabra. Tuve tan mala suerte que el estacionamiento del bar no tenía cámaras de seguridad, así que no pude demostrar que era Wes quien conducía el coche. Me había sido realmente difícil demostrar mi inocencia. Si mi tía no hubiera intervenido, probablemente no habría podido demostrar que fui incriminada por mi madre y mi hermanastro. Ahora no estaría aquí escribiendo esto, estaría esperando mi juicio, hablando con abogados. Le debo mi vida a mi tía. Ustedes también preguntaron dónde había estado mi padrastro en todo esto. Él trabajaba en un trabajo a 3 horas de distancia, así que solía vivir allí. No estaba en casa cuando todo esto sucedió, y solo volvió cuando mamá lo llamó. No sé con certeza si sabía que mi mamá y Wes me estaban atrapando, o si simplemente creyó cualquier mentira que mi mamá le hubiera dicho. Él ha estado sorprendentemente en silencio desde que salió toda esta verdad. Así que no puedo decir con certeza qué está pasando con él. No voy a contactarlo de todos modos. No quiero tener nada que ver con él, su hijo o su esposa, es decir, mi madre. Solo deseo que se mantengan lejos de mí, eso es todo.
Actualización 1. Creo que está de más decir que he estado bastante por los suelos durante el último tiempo. Escribí la publicación por pura frustración porque me estaba abrumando lo que estaba pasando. Sí, estoy en terapia como mencioné antes, pero todavía me siento reacia a abrirme. Siento que todos me juzgarían y pensarían que tal vez fui verdaderamente yo quien causó el accidente. Llámenlo paranoia o miedo genuino o lo que sea. He pasado por el infierno y vi mi vida desmoronarse ante mis ojos. No pude convencer a nadie de que me estaban incriminando. ¿Saben qué? La mayoría de las personas con las que hablé encontraron increíble que una madre hiciera esto intencionalmente a su propia hija. Así que estaban realmente escépticos de pensar que yo estaba diciendo la verdad. Algunas personas en ese entonces también alabaron a mi madre por defender a su hijastro y ser una madrastra amorosa. ¿Se lo pueden imaginar? Sí, es cierto que mi madre ha sido una madrastra ultra amorosa. Es solo que es triste que yo tuviera que ser el cordero sacrificado para que ella pudiera ser eso. Mucha gente piensa que siempre he estado celosa de compartir el amor de mi madre con mi hermanastro. Eso no es cierto en absoluto. Estaba dispuesta a compartir a mi madre y también estaba dispuesta a amar a Wes como si fuera mi hermano. Pero por la razón que fuera, Wes nunca me quiso a mí. Tampoco quería a mamá, pero prácticamente se vino abajo cuando mamá siguió colmándolo de afecto mientras descuidaba a su propia hija. Supongo que se dio cuenta de que mamá realmente lo amaba si está dispuesta a llegar tan lejos para salvarlo. Mientras tanto, él siempre me consideró esa parte no deseada de la familia. Además, al saber que podía salirse con la suya, Wes se dio cuenta de que podía hacerme bullying por diversión y no pagar nada por ello. De todos modos, no tengo acceso a su cerebro, así que no puedo decir con seguridad cuál ha sido su proceso de pensamiento. Solo quiero que ustedes sepan que intenté ser una buena hermana, pero él fue quien me rechazó constantemente y me hizo bullying, tanto que tuve que rendirme con él. Admito que la absoluta falta de preocupación y cuidado de mi madre por mí realmente me sacudió hasta la médula. Mi papá me dijo recientemente que mi madre siempre quiso un hijo, pero no pudo tener uno porque se volvió infértil después de tenerme. Por favor, no pidan detalles del por qué y cómo. Sí, mi amó y había sido una buena madre para mí hasta que su hijo soñado llegó a su vida. Estaba tan desesperada por hacer que él la reconociera como madre que tiró la vida de su hija real. No le importó que yo me convirtiera en un daño colateral en su misión de conseguir un hijo extra. Bien por ella, supongo, porque al final sí consiguió un hijo. Después de publicar aquí, me he quedado completamente desconcertada por el amor y el apoyo que recibí en Reddit. Solo estaba tratando de desahogarme. Como dije, me he vuelto reacia a hablar de esto con cualquiera. Pensé que muchos de ustedes dudarían de mi historia y pensarían que tal vez estoy mintiendo, que tal vez fui yo quien lo hizo. Pero aquí obtuve mayormente buenos comentarios. Sí, algunas personas en mis mensajes privados han sido groseras y desagradables, pero, de nuevo, el número es muy reducido. La mayoría de ustedes me creen y no han hecho más que apoyarme. En cuanto a mi madre, cualquier amor que ella tuvo por mí desapareció en el momento en que le dijo a la policía que yo estaba conduciendo el coche. Ella no merece mi perdón, ella no me defendió. Así que me defenderé yo. Voy a mantener mi posición y dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones. De hecho, creo que le diré a mi papá que siga adelante y demande a mi madre por difamación. Esta va a ser una lucha larga y lo sé. Solo espero tener la energía para luchar esto. Actualización 2. He estado llorando desde que vi los comentarios en mi última publicación. Ustedes son otra cosa, ¿saben? La cantidad de ánimo que me dieron es suficiente para que me sienta bien ahora. He estado tan asustada de que me vuelvan a llamar monstruo que dejé de creer completamente en la bondad de la gente. ¿Saben qué? Fui a ver a mi terapeuta ayer y le mostré la publicación que hice aquí. Ella ya había entendido que tenía problemas para abrirme con la gente e incluso con ella. Escribir las cosas aquí ayudó y realmente me ayudó a sacar mis sentimientos. Hablé mucho con mi terapeuta ayer. Estaba hecha un desastre emocional al final, pero me sentí mejor. La terapeuta dijo que podía continuar escribiendo aquí porque me está ayudando. Me advirtió que no revelara demasiada información legal en línea, ya que el caso está en curso. Voy a tener eso en cuenta. Por favor, no pidan detalles legales. Intentaré incluir lo poco o vago que pueda. Lo consultaré con mi papá y nuestro abogado para asegurarme de que no interfiera con el caso. Creo que mientras no mencione cosas legales, podré seguir hablando con ustedes. Diré que le di el visto bueno a mi papá para que emprendiera cualquier demanda que quiera contra mi madre. No voy a dejar que ella se vaya sin ninguna consecuencia. Les estoy prometiendo que intentaré ser fuerte. También comencé a hablar con mis amigos de nuevo, y todos los que me cortaron se han disculpado sinceramente por creer las mentiras. Para ser honesta, ya no los culpo. No tenían manera de saber o esperar que mi madre me incriminara. Es una madre que puede hacer que arresten y arruinen la vida de su hija solo por un hijastro, por tener un hijo hombre.
Con mis amigos estamos reconstruyendo nuestra amistad lentamente, pero llevará tiempo. También he aprendido a lidiar con las miradas y los susurros cada vez que la gente me reconoce. Fue una gran noticia en la ciudad, y dado que la chica que resultó herida tenía una familia influyente, la noticia se difundió como pólvora. Mucha gente realmente me conoce y sabe cómo me veo. Es difícil desarrollar una piel gruesa, pero lo estoy intentando. No sé cómo se verá el futuro, pero me siento bastante en paz sabiendo que voy en la dirección correcta. Actualización 3. No pensé que volvería aquí con otra actualización, pero sucedió algo y realmente necesito desahogarme en algún lugar. Anoche, mi padrastro apareció en la casa de mi tía. Mi tía estaba súper enojada al verlo allí y había amenazado con llamar a la policía si no se iba. La mayoría de la gente simplemente se habría ido en este punto, pero él no. Le dijo a mi tía que necesitaba hablar conmigo, y que se iría una vez que pueda hacerlo. Hubo una gran discusión entre ellos y bajé a investigar qué estaba pasando. Papá y el esposo de mi tía no estaban en casa, así que no había mucha gente alrededor. Cuando mi padrastro me vio, literalmente me rogó que hablara con él. Me dijo que no me pediría nada y que solo quería hablar. No sabía qué decir, así que le dije que me diera algo de tiempo. Prometí contactarlo después de tomar una decisión y le dije que sería mejor si me daba espacio. Mi padrastro se fue después de escuchar eso. He hablado con mi papá y con mi tía, ninguno de ellos piensa que yo le deba nada a mi padrastro. No piensan que sea dañino, pero dijeron que hablar con él sería inútil. Comparto sus pensamientos en un sentido. Sé que no habría daño en hablar con mi padrastro. Él no es un hombre muy malo, per se. Nunca ha sido malo conmigo y de hecho intentó incluirme en cosas familiares. De hecho, puedo decir que a menudo intentó regañar y castigar a Wes cuando me hacía bullying. En su mayoría era mi madre quien se mostraba indulgente con Wes y le daba un pase cada vez. Mi padrastro no podía realmente cumplir con sus castigos porque rara vez estaba en casa debido al trabajo. Así que no tenía forma de saber si Wes había sido castigado de la forma en que él hubiera querido. No tengo nada en contra de ese hombre. Sí, existe la posibilidad de que él haya ayudado y apoyado a mi madre a montar esta trampa, pero no puedo decir eso con certeza. Estoy un poco dividida entre reunirme con él y decirle que se largue. He estado realmente luchando para tomar una decisión desde que esto pasó. No sé qué hacer. Me gustaría obtener algunas respuestas de él, pero no sé si valdría la pena el estrés mental. Además, estoy un poco asustada de que él defienda a su hijo, lo que sería normal. O tal vez él quiera que yo perdone a mamá y todo eso. No me toca terapia hasta el próximo mes, pero no quiero esperar tanto para tomar una decisión. Tal vez ustedes me darían su perspectiva y me ayudarían a tomar una elección. Estoy un poco desesperada ahora mismo, así que realmente apreciaría algo de ayuda. Actualización 4. Al final, me reuní con mi padrastro. Sé que la mayoría de ustedes dijo que no hay necesidad de que hable con él, pero aún así quise escucharlo. Me tomé un tiempo para pensar, y realmente pensé las cosas. Mi padrastro vino a la casa de mi tía a hablar, porque pensé que ahí había gente que me apoyaría. Mi tía me dijo más tarde que mi padrastro seguía diciéndole que no tenía idea de lo que realmente había pasado. Mi tía no compartió esta información conmigo porque quería que intentara resolver las cosas por mi cuenta. Cuando me vio luchando por tomar una decisión, decidió decirme esta pequeña información. No sé por qué, pero realmente necesitaba escuchar la perspectiva de mi padrastro después de esto. Así que le envié un mensaje de texto y le dije que estaba dispuesta a hablar. No quería ir a ninguna parte con él, así que simplemente lo invité a la casa de mi tía con su permiso. Grabé la conversación y se lo informé porque no sabía lo que iba a decir. Bueno, la conversación me drenó aún más. Resulta que él no sabía la verdad en absoluto. Sé que muchos de ustedes pensaron que él estaba cubriendo a su hijo a sabiendas. Ese no fue el caso. Cuando llegó a casa después de enterarse del atropello y fuga, le dijeron que yo era quien conducía el coche. Mi padrastro le había dado instrucciones estrictas a Wes y a mi madre de no dejar que él condujera. Después del último incidente con Wes, mi padrastro había estado extremadamente enojado con Wes y en cierto modo culpaba a mi madre por ser indulgente con él todo el tiempo. Incluso en el último incidente, mi madre había estado defendiendo a Wes y diciéndole a todos los que quisieran escuchar que a él solo lo estaban atrapando. Mi padrastro sabía mejor y no iba a tolerarlo. Cuando mi padrastro le preguntó a mi madre y a su hijo sobre su segundo incidente, ambos mintieron. Sí, su propio hijo también le mintió. Mi padrastro, como todos los demás, no tenía una razón para dudar de sus historias. Por eso nunca realmente salió a defenderme. Juró que le mostraron la verdad y hasta me mostró algunos mensajes de texto entre él y su esposa que probaban lo que dijo. Él había confrontado a mamá y a su hijo después de que lo arrestaron. Y mamá simplemente no pudo negar la verdad más. Le dio la misma excusa sobre cómo ella solo estaba tratando de proteger a Wes y no hacer que él sintiera que ella lo estaba delatando.
Los dos tuvieron una gran pelea y ahora mi padrastro básicamente culpa a mi madre por malcriar a su hijo en exceso y arruinarle la vida. Él ni siquiera se queda con mi madre ya. Ha estado hospedándose en un hotel. Me dijo que ahora está considerando dejar a mi madre. Esa es una de las razones por las que mi madre estaba tan desesperada por hacer que yo la perdonara. Ella está completamente convencida de que sería capaz de mantener a su familia y resucitar su imagen si yo simplemente perdono y olvido. Escuchar todo esto me hizo sentir más asco que antes. Después de que mi padrastro se fue, he estado sintiendo como si hubiera encontrado una versión completamente nueva de mi madre, una versión que me desagrada por completo. Ya me desagradaba la anterior, pero ahora es un nuevo nivel de desagrado completamente nuevo. No sé cómo lo logra, supongo que siendo horrible, pero es así como me siento con mi madre. Mi padrastro se disculpó por su parte en todo esto y también se disculpó por la parte de su hijo. Dijo que no ayudará a Wes con nada de nuevo y lo dejará sufrir los castigos que le correspondan. En realidad estoy agradecida por eso. Me deseó suerte y eso es todo. Él sabe que no lo quiero cerca. El caso judicial todavía está en curso, así que no puedo darles más información sobre eso ahora, pero estoy positiva de que tendré una actualización completa la próxima vez que publique. Actualización 5. Esta va a ser una pequeña actualización con todo aquello que ha estado sucediendo. Sé que he estado ausente por mucho tiempo, pero fue solo porque estaba ocupada mejorando mi salud mental. Además, quería que los casos judiciales se resolvieran antes de hacer esta actualización. Todo ya se resolvió y se probó que yo fui incriminada. Wes pagó una multa enorme, fue a la cárcel, y estará allí por un tiempo ahora. ¿Cuánto tiempo? 5 años. No solo es el atropellar y no auxiliar a una persona, fue la mentira, la imprudencia, todo. Mi madre también tuvo que pagar una multa enorme, pero fue puesta en libertad condicional por dar un falso testimonio a la policía. No era suficiente como para ir a la cárcel. También logré obtener una compensación monetaria de ella después de demandarla por difamación. Tenemos un plan de pagos en marcha y ella me está pagando. El acuerdo es por $180.000. Es una suma bastante grande, pero sirve para compensar el daño psicológico y social. Al fin de cuentas, perdí más de un año de estudios por culpa de ella. De eso tengo que hablar. Mi padrastro ya se ha divorciado de ella, así que ahora ella está completamente sola. A veces intenta ponerse en contacto conmigo, pero la he estado ignorando. Me dejó una nota larga a través del correo de mi tía donde hablaba sobre cuánto había metido la pata y deseaba poder deshacer todo. Ahora que su hijo soñado la ha abandonado, ella vuelve a insistir en que le dé mi perdón y mi afecto otra vez. Sí, también mencionó que Wes le ha dicho que va a cortar contacto con ella, que no quiere que la visite en prisión, ya que ella ya no está casada con su padre. Así que sí, mi madre intentó desesperadamente proteger al hijo que la abandonó a la primera oportunidad que tuvo. ¿Qué tan malo debes hacerlo para que una persona en prisión no te quiera allí? Lástima que perdió a su única hija en el proceso porque ella va a estar sola por el resto de mi vida. Terminé mudándome al extranjero con mi padre una vez que todo lo de la corte se resolvió. Mi papá me ha matriculado en una universidad, así que realmente estoy esperando reiniciar mi carrera aquí. Mi tía y yo todavía somos cercanas. Ella me dijo que a mi madre la ha cortado literalmente todo el mundo en la familia después de que la verdad salió a la luz. Ella ha estado molestando a mi tía por la reconciliación, también. Pero está cayendo en oídos sordos. Diré que rara vez pienso en ella ahora. Mi salud mental ha estado mejorando y estoy en un lugar lejos de ese lío. Así que sí, ahora estoy feliz. Espero que ustedes me deseen suerte porque estoy comenzando la universidad de nuevo. Muchas gracias por estar conmigo durante mi tiempo más duro. Actualización 6. Wes aún cumple su condena de 5 años, aunque en este momento le faltan casi 3 años y medio para poder obtener de nuevo su libertad. Eso no es lo malo, pero sí que mi mamá se haya obsesionado con él en el último tiempo. Desde que me mudé de país, he cortado completamente el contacto con ella. Es una distancia considerable como para que mi mamá no pueda seguir molestándome. Tengo hasta un nuevo número de teléfono aquí. Y en casa hay pocas personas que conocen este nuevo número. Simplemente, he sido muy selectiva con quienes merecían tenerlo. Pero no es como si pudieras entrar a una prisión y acosar a alguien como si estuviera en su apartamento. Ella continuaba el acoso a través de cartas, porque Wes había puesto a mi madre en una lista de personas que no pueden visitarlo. No importa que se presenten los días de visita, lo cual ha hecho con resultados bastante malos, le niegan la entrada. Lo que siempre me ha parecido de lo más curioso, porque alguien en prisión como Wes no es buena gente, no es alguien a quien quieras visitar, pero ella está desesperada por hacerlo. Así que llegó al punto de enviarle cartas. No he leído el contenido de ellas, pero por terceros puedo saber de qué trataban a grandes rasgos. Le pedía, o mejor dicho imploraba, que hablara con ella, que le dejara visitarlo. Argumentaba que, como su padre tampoco lo visitaba, al menos ella podría ser su familia.
Que ella sería quien lo esperaría cuando finalmente saliera de allí, para que no tuviera que comenzar su vida desde cero cuando cumpliera su condena. En este punto, decir que mi madre está loca es redundante. Pero su locura aún se hizo más grande cuando finalmente le ofreció usar sus ahorros para conseguir un abogado que apelara su condena. Para retirarla o al menos reducirla. Aquí debo hacer un pequeño paréntesis para dar contexto. Cuando mi mamá se divorció de mi padrastro, este se quedó con la casa. Era de él de todas formas, así que mi madre tuvo que mudarse a un apartamento. Tiene algunos ahorros, pero no ha comprado nada, solo alquila. Por lo que tenía todos esos ahorros para ayudar a Wes, quien no es tan tonto e iba a tomar cualquier oportunidad para salir de prisión. Sin embargo, y luego de algunos meses de apelación, el abogado no pudo reducir siquiera la condena. Mi madre gastó casi todos sus ahorros en eso. Y cuando se terminaron los fondos, también se terminó la buena relación con Wes, quien le había permitido visitarlo mientras pagara a los abogados, pero luego volvió a impedírselo. Ahora entiendo por qué mi padrastro dejó de lado a Wes, es bastante vil lo que hizo. Pero luego recuerdo que es mi madre, y no es como si no se lo mereciera. Podemos estar de acuerdo en que son dos personas horribles. Y aunque lo lógico es que se llevaran bien, las personas así se vuelven demasiado tóxicas para estar juntas. Así que no estoy sorprendida. Asqueada, tal vez, pero no sorprendida. Así que ese sería un buen resumen de lo que es la vida de mi madre ahora. La mía va bastante bien. Me ha costado integrarme a la cultura de este país, aunque hablar el mismo idioma ayuda. Pude conservar algunos cursos que hice en mi país, así que no he tenido que comenzar completamente de cero. Claro que hubiera preferido terminar mis estudios en mi universidad, con mis amigos. Pero a veces la vida te envía una curva y tú tienes que batearla de todas formas. Actualización 7. No sé por qué no pensé que, cuando se detuviera el acoso hacia Wes, mi madre intentaría acosarme a mí. Pero no todo son malas noticias, porque no me ha encontrado. Mi padre vive en otro país, al cual me mudé como todos saben, y aunque mi madre sabía que vivíamos en las afueras, en un pequeño pueblo cercano a una gran ciudad, no sabía mucho más. Debió haber escuchado alguna vez el nombre del lugar, pero no creo que lo recuerde. Su idea de acoso fue usar lo último que le quedaba de dinero para viajar y tratar de encontrarme. No sé cuál era realmente el plan, porque no tenía nada con que trabajar. Solo tenía el número de teléfono de mi papá. Pero, como al tercer o cuarto llamado, en los que intentaba descubrir dónde vivíamos, mi padre la bloqueó. Ni siquiera sabíamos que estaba aquí, lo descubrimos más tarde. Pensábamos que solo estaba molestando. Alguien nos contó dónde estaba, y lo hizo no por nuestra seguridad, sino para ayudar a mi mamá, que estaba aquí y quedándose sin dinero. Ni siquiera tenía para un pasaje de vuelta. Literalmente gastó todos sus ahorros para venir y encontrarme. Por suerte, agradezco que no haya leído esta publicación, porque, de haber sabido que estoy en la universidad, habría intentado buscarme en una. No hay muchas en la zona, y al menos sé que ella recordaba lo que estudiaba, después de todo. Y obviamente, no la ayudamos. Lo que llevó a 2 semanas de estrés. Porque, aunque no me encontró, yo iba por la vía pública mirando los rostros, para detectar a mi madre antes de que ella me encontrara a mí. Siempre tenía esa sensación de que estaba cerca, acechándome. Lo cual era infundado, porque, tras 2 semanas, descubrimos que ella había vuelto. Pero solo estuvo una semana luego de que nos pidieron ayudarla. No sé quién le compró el pasaje de vuelta, pero mejor así. La buena noticia es que me queda muy poco para terminar mis estudios. Y cuando lo haga, planeo regresar a mi país. Amo mucho a mi padre, pero extraño mi lugar. Sin embargo, no voy a regresar exactamente a mi ciudad. De esto sabrán muy pocas personas, mi padre, mi tía y algunos pocos amigos. Así que mi mamá perderá completamente mi rastro. Aún debe seguir haciendo los depósitos mensuales por mi demanda. Pero eso lo hace una cuenta, sin contacto entre nosotras. En caso de que deje de pagar, solo los abogados se comunicarán. Hablando de mi tía, también intentó usarla para llegar a mí. Fue a su casa y mi tía consiguió que la arrestaran. Solo se tardó un tiempo, pero cumplió con su amenaza. Fue solo un arresto menor, ya no estaba bajo libertad condicional, pero mi tía dice que lo disfrutó mucho. Espero no regresar en unos años y tener que decir que mi madre encontró donde me escondía.